Buenas, mi nombre es Germán Fernández y vengo a presentarles los diferentes tipos de ensayos mecánicos en los materiales. Hablaré sobre los diferentes tipos de ensayos, los cuales son tensión, compresión, fatiga, dureza, torsión y flexión. Hablando de estos ensayos, hablaré sobre los diferentes tipos de ensayos que son tensión, compresión, flexión, fatiga, torsión y dureza. Los ensayos mecánicos de materiales son fundamentales para evaluar las propiedades físicas y mecánicas de un material aplicado en ingeniería y construcción. Primeramente hablaremos sobre el ensayo de tensión. El ensayo de tensión consiste en aplicar una fuerza a tensión sobre un material para evaluar sus propiedades físicas y mecánicas. Ahora hablaremos del procedimiento de una prueba o ensayo de tensión o tracción. Las pruebas de tensión se realizan mediante una máquina especial llamada máquina de prueba de tracción o tensión. En otras palabras, el ensayo de tensión mide la capacidad de un material para resistir fuerzas que tienden a estirarlo. Es decir, puede ser utilizado para determinar propiedades como el límite de elasticidad, el límite de resistencia a la tracción y la elongación del material. ¿Por qué es necesario un ensayo de tensión? Los ensayos de tensión o tracción y la caracterización de materiales son esenciales para garantizar que los materiales utilizados en nuevos productos puedan resistir las fuerzas mecánicas a los que están sometidos. Por ejemplo, el caucho de los neumáticos debe ser lo suficientemente flexible como para absorber el terreno irregular en una carretera en funcionamiento, mientras que las suturas quirúrgicas deben ser lo suficientemente fuertes como para mantener unido el tejido durante el proceso de curación. Estos materiales deben funcionar en diversas condiciones climáticas, de carga, ambientales y de temperatura. Los neumáticos deben durar un determinado número de kilómetros en diversas condiciones climáticas y las costuras deben mantener su resistencia durante todo el periodo de curación. Además, las pruebas de tracción son esenciales para que los departamentos de control de calidad verifiquen que el producto terminal cumpla con las condiciones especificadas en la norma. Este control es esencial para garantizar la seguridad del usuario y evitar problemas comerciales como retrasos, pérdida de ingresos y daño a la reputación del fabricante. La prueba de tracción se realiza mediante una máquina especial de tracción o en la cual se conforma por unos marcos y dos postes, una celda de carga y un software de fijación y accesorios adicionales como un extensómetro. Se le realizan pruebas y eso lo conlleva a un sistema de un software, como ya mencioné, en el cual se le analizan todas las pruebas realizadas al material. Bueno, las normas internacionales y nacionales de los ensayos de tracción son la ASTM E8 de Estados Unidos, la ISO 6892 que es internacional, la UNE-EN ISO 6892 que es de España. Y los equipos, herramientas y accesorios utilizados son las máquinas de ensayo de tensión, la probeta estandarizada y los extensómetros para medir la deformación. Las propiedades que se analizan son el límite de elasticidad, el límite de resistencia a la tracción, el módulo de elasticidad y el alargamiento, es decir, la ductilidad. Las pruebas de compresión, en el ensayo de compresión, se determinan ciertas pruebas que se le hacen al material bajo un tipo de aplastamiento para determinar la carga que puede soportar. En el procedimiento se utiliza una probeta que puede ser cilíndrica o cúbica, se coloca una máquina especial de compresión y se aplica una carga axialmente hasta que el material se ponga en fallo o falle.
Se registran las cargas aplicadas y las deformaciones y se llevan al software para analizarlas. En las normas internacionales y nacionales encontramos la norma ASTM C39 de Estados Unidos, la ST9 C11, que es la que es de ensayo de compresión de cubos de hormigón de 2 pulgadas, la ASTM C170, la C39, la D1621, la D2844, la D3410, la D575-91, la D6484, la D6641, entre otras. Y en las ISO que son internacionales encontramos la ISO 679, la ISO 11608, la ISO 14126, la 604, la 7886, la 884 y la UNE EN 12390, que es de España. En los equipos y herramientas encontramos la máquina de compresión como el bastidor de carga, el software utilizado para el análisis, los cálculos de carga, la célula de carga, perdón, el plato de compresión, probeta estandarizada y los dispositivos de medición de deformación. Entre las propiedades que mide el ensayo se evalúa la seguridad del material, se evalúa la resistencia a la compresión, se evalúa el módulo de elasticidad en compresión y la integridad de materiales y de los componentes. Ahora pasaremos al ensayo de fatiga. El ensayo de fatiga se basa en realizar un ensayo aplicándole cargas cíclicas o repetitivas a un material mediante un periodo de tiempo prolongado bajo una frecuencia duradera hasta que el material llegue a falla o se rompa, obviamente. En el procedimiento preparamos una probeta para someterla a las cargas cíclicas en una máquina de ensayo de fatiga. Se le realiza la prueba hasta que el material llegue a fallo y se registran los ciclos de carga y la vida útil del material. El ensayo de dureza mide la resistencia de un material a la deformación plástica y el rayado. El ensayo de dureza mide la resistencia de un material cuando se le aplica una fuerza penetradora. La prueba de dureza se define como una evaluación que puede determinar la resistencia de un material a la deformación permanente por la penetración de un material a la deformación de otro material más duro. Sin embargo, la dureza no es una propiedad fundamental de los materiales y al sacar conclusiones de las pruebas de la dureza, los valores cuantitativos siempre deben evaluarse sobre la base de carga del cabezal de impresión, perfiles de tiempo de carga especiales y duración de carga específica, además de la geometría de retracción especial. El procedimiento: existen varios métodos como el método de Brinell, Rockwell y Vickers. Generalmente una carga se aplica sobre una forma de punto estándar para indentación en la superficie del material, es decir, para empezar una perforación, y a partir de eso se calcula la dureza del material en función de la profundidad o el tamaño de la indentación o deformación aplicada de la punta del material de la carga. Por lo general, un ensayo de dureza consiste en presionar un objeto con unas medidas y una carga concretos sobre la superficie del material a evaluar. Entre las normas que encontramos la norma ASTM E10, que es la norma de Brinell de Estados Unidos, la E18, que es de Rockwell, también de Estados Unidos, y la 6506 de Brinell, que es internacional. Entre los equipos encontramos los durómetros Brinell, Rockwell, Vickers y las probetas estandarizadas. Las propiedades que mide el ensayo, encontramos que la aplicación del ensayo de dureza le permite evaluar las propiedades de un material, tales como su fuerza, ductilidad y resistencia al desgaste. También le ayuda a determinar si un material o el tratamiento de un material es adecuado para el propósito deseado. También se identifica la dureza en escalas adecuadas para el propósito deseado. Definición de cargas en los ensayos de dureza. Oficialmente las cargas aplicadas deberán expresarse en newton. No obstante, históricamente las cargas se expresan en kilogramos fuerza, gramos fuerza o libra.
Las cargas que se usan en cada uno de los 4 métodos para materiales metálicos cumplen con las diferentes normas ISO y ASTM. Ahora hablaremos sobre el ensayo de torsión. En definición, el ensayo de torsión mide la capacidad de un material para resistir fuerzas de torsión o giro. El ensayo de torsión es un tipo de ensayo mecánico que evalúa las propiedades de materiales o dispositivos sometidos al esfuerzo por desplazamiento angular. El ensayo de torsión puede dividirse en 2 categorías distintas: en ensayos de materiales, de materias primas como cables de metal o tuberías de plásticos, las cuales son las esenciales para determinar las propiedades como resistencia cortante y módulo, o ensayos funcionales de productos terminados sometidos a torsión como tornillos, botellas farmacéuticas y cables revestidos. Encontramos que el procedimiento, como ya mencionaba anteriormente, se utiliza una probeta cilíndrica, la cual es sometida a una carga de torsión de una máquina de torsión. Para ese ensayo se mide el ángulo de torsión y el momento torsional aplicado hasta que se produce una falla. Todas esas pruebas realizadas con equipos de torsión especializados se realizan en una gráfica y de ahí se toman y se calculan las medidas necesarias y las pruebas que se necesitarán más adelante. La mayoría de estos materiales tienen una región lineal similar que representa el módulo de corte seguido de deformación y posible falla. En las normas encontramos la STM 143, la ISO 3346, la UNE en ISO 3346, la F543, la A938, la ISO 7800, la ISO 594 y la ISO 7206. Y entre las herramientas encontramos que las máquinas de ensayo de torsión, tales como la máquina de ensayo de suelo, máquina de ensayo de suelo nuevamente pero en otro estilo, máquina de sobremesa y máquina de ensayos de forma vertical. Encontramos las probetas estandarizadas y los dispositivos de medición angular. Las propiedades que se miden en este ensayo que se necesitan son los módulos de elasticidad en corte, resistencia a la deformación por corte, resistencia al corte final, módulo de ruptura en corte, ductilidad y resistencia a la torsión. En el ensayo de flexión definimos el ensayo para medir la capacidad de un material para soportar cargas que tienden a doblarlo o elongarlo. Los ensayos de flexión miden comportamientos como los materiales sometidos a una carga sencilla, en los cuales suelen realizarse materiales relativamente flexibles. El procedimiento es colocar una probeta en una máquina de ensayo y se aplica una carga en el centro o en los extremos de la probeta hasta que se produce la deformación, ruptura o fallo que se le puede llamar normalmente. Se registran las cargas aplicadas y la deformación resultante. En conclusión, pudimos conocer los diferentes tipos de ensayos aplicados a los materiales en ingeniería. Esto nos deja como enseñanza que los materiales de ingeniería pueden ser sometidos a muchísimos factores de cargas, los cuales los llevan a analizarlos y saber para qué fueron fabricados y la duración de cada material. Un placer, les ha hablado Guillermo Fernández.